El 2 de septiembre de 1945, la rendición de Japón a bordo del USS Missouri debería haber señalado el fin del derramamiento de sangre, pero para algunos fue solo el comienzo. Hiroshima y Nagasaki estaban en ruinas, la guerra aparentemente terminada en un destello de fuego atómico infernal. Y sin embargo, no todos los soldados japoneses aceptaron la derrota. Algunos, endurecidos por años de combate brutal, eligieron un camino diferente. Se negaron a rendirse, se escabulleron en las sombras para continuar su lucha. ¿Qué llevó a estos hombres a desafiar lo inevitable? ¿Y qué destino aguardaba a aquellos que se negaron a dejar que la guerra terminara? El precio de la victoria. Japón posguerra tambalea por su brutal fracaso. El Japón de la posguerra era un lugar totalmente alienígena para los hombres que sirvieron en el ejército imperial japonés y la Armada Imperial japonesa. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, su querido imperio era poderoso y ejercía control sobre el lejano oriente. Pero con la devastación de las bombas nucleares y la vergonzosa derrota que sufrieron, estos hombres ahora enfrentaban el desarme inmediato y completo, además de la deshonra. Para empeorar las cosas, muchos de estos soldados, unos 7 millones en total, estaban dispersos por todo el Pacífico, lejos de su patria. Ahora esperaban su destino. Esperaban la repatriación que debía ser realizada por las fuerzas de ocupación aliadas, lideradas por el general estadounidense Douglas MacArthur. Estos soldados debían ser desarmados y desmovilizados en lugares como Filipinas, China, Indonesia, Corea y Taiwán. Traer a estos soldados de vuelta a casa era la prioridad de los aliados. Sin embargo, la repatriación fue logísticamente desafiante y, a menudo, caótica también. La gran cantidad de soldados japoneses hizo que toda la situación fuera arriesgada, a pesar de que la guerra había terminado oficialmente. En la Japón continental había unos 3 millones de soldados, marineros y aviadores estacionados. En otros lugares del este había otros 4 millones que debían ser contabilizados. La magnitud de este trabajo era asombrosa y lo convirtió en un proceso prolongado y agotador. Para algunos soldados japoneses que estaban estacionados en áreas remotas del sudeste asiático, la verdadera guerra apenas comenzaba, ya que se veían obstaculizados por la falta de posibilidades de transporte y de comunicación, sin poder regresar a sus hogares. Pero estar lejos de casa no era la única dificultad que estos hombres tenían que soportar. También estaba el lado psicológico de su situación. Muchos de ellos debían aceptar la derrota de su imperio. Para ellos, el imperio japonés, el imperio del sol naciente, era invencible. Durante décadas habían sido adoctrinados para glorificar a su emperador casi como un dios y para creer que Japón era verdaderamente invencible. Además, se les enseñaba que la derrota o la rendición eran resultados profundamente vergonzosos en la guerra y que la muerte en combate era un resultado mucho mejor. A través de esto, y del código japonés del Bushido, que enfatizaba el honor y la lealtad al emperador, estos soldados quedaron casi lavados de cerebro. A menudo recurrían a cargas suicidas banzai o ataques kamikaze, donde muchos murieron en vano simplemente por su adoctrinamiento. Y ahora que su imperio invencible había demostrado no ser tan invencible después de todo, muchos soldados estaban en estado de shock al ver lo que había sido de su ejército y de su patria, y que fueron utilizados en su mayoría como carne de cañón. Muchos soldados quedaron desilusionados y enojados, sin respuestas y sin un propósito adicional en la vida. Por otro lado, muchos soldados se negaron a aceptar la derrota y continuaron luchando incluso después de que la guerra terminó, escapándose a las selvas del sudeste asiático y a áreas remotas, viviendo sus vidas como marginados y fugitivos. Otros, sin embargo, no pudieron aceptar el hecho de que su imperio fue derrotado y optaron por quitarse la vida en lugar de enfrentarse a la derrota. Surgir de las cenizas atómicas. Una lenta reintegración a la vida normal. Para aquellos soldados japoneses que regresaron al Japón de la posguerra, nada era lo mismo. Enfrentaban la nueva realidad de un Japón derrotado, una nación devastada y ocupada en la que nada era igual y donde los cambios avanzaban a un ritmo rápido. Para ellos, la reintegración fue un camino largo y difícil, ya que prácticamente tenían que comenzar sus vidas desde cero. Gran parte de su patria había quedado en un estado de devastación. Las principales ciudades japonesas de la época, como Nagasaki, Tokio e Hiroshima,
yacían en ruinas, casi llegando a ser inexistentes. Esto se debía a las implacables campañas de bombardeo que los aliados llevaron a cabo, reduciendo la nación a escombros. En ese momento, Japón aún se adhería a sus antiguos métodos tradicionales de construcción, donde la mayoría de los edificios eran de madera. Y cuando los bombarderos B-29 aliados aparecieron en los cielos y comenzaron a lanzar bombas incendiarias, estos edificios no tenían ninguna posibilidad. Hasta 1 millón de civiles murieron en los ataques aéreos sobre Japón durante la guerra. Tokio fue, sin embargo, el principal objetivo. La operación Meeting House, llevada a cabo en la noche entre el 9 y 10 de marzo de 1945, se centró en esta ciudad y es considerada el ataque aéreo más destructivo en la historia de la humanidad. La ciudad fue incendiada, reducida a cenizas, y aproximadamente 100.000 civiles murieron en el proceso. Y esto es lo que los soldados que regresaban ahora tenían que enfrentar. Por supuesto, la economía de Japón colapsó por completo, y la otrora nación ordenada ahora estaba en caos. Los hombres que regresaron a sus familias las encontraron en una pobreza absoluta, algunos luchando por sobrevivir, otros al borde de la muerte. Algunos soldados, lamentablemente, regresaron a casa para encontrar ruinas y cenizas, y a todos sus familiares muertos. Todos ellos estaban inmersos en esta situación, luchando por aceptar la nueva realidad de la vida. Además de todo esto, los soldados tuvieron que enfrentar una serie de dificultades adicionales. La primera fue la carga financiera que representaban para sus familias. Eran una boca más que alimentar en un momento en que la comida prácticamente había desaparecido. Los trabajos eran escasos debido al colapso de la economía, y también tuvieron que soportar el estigma social que pesaba sobre ellos, ya que fueron derrotados y se rindieron en contra de las reglas del código Bushido. Aún así, el gobierno japonés trabajó arduamente para reincorporar a estos soldados y reintegrarlos a la vida civil una vez más. Hicieron esto bajo la estricta supervisión de las fuerzas de ocupación aliadas. El primer gran paso que dio el gobierno en este sentido fue emitir certificados especiales de desmovilización. Con uno de estos, un soldado que regresaba ya no era considerado soldado y podía obtener trabajos civiles normales. Pero después de muchos años de dura disciplina militar, una vida ardua en el campo y una guerra caótica, muchos hombres encontraron muy difícil adaptarse de nuevo a la vida normal. Después de todo, la sociedad de la posguerra en Japón era algo caótica y avanzaba rápido, mientras que la vida en el ejército era rígida y seguía un estricto conjunto de reglas. Pero esto no fue todo lo que tuvieron que enfrentar, porque muchas de las heridas de los soldados no estaban en sus cuerpos, sino en sus mentes. Los soldados japoneses, conocidos por su ferocidad en combate, ahora tenían que luchar con las heridas emocionales y psicológicas que los perseguían incluso después de que cesaron los disparos. Con la asistencia de las fuerzas de ocupación aliadas, el gobierno japonés tuvo que hacerse cargo de esto también. Establecieron programas de bienestar dirigidos a apoyar a los veteranos de guerra. Lamentablemente, debido a la economía en apuros de la época, estos programas eran apenas adecuados, ya que el gobierno tuvo que enfocarse en otros aspectos, especialmente en la reconstrucción de la economía y la nación devastada. Después de todo, muchos ignoraron el lado humano de los soldados japoneses, sus sentimientos de culpa y derrota, la abrumadora vergüenza y estigma, y sus desafíos emocionales y sociales. En las garras del enemigo, los prisioneros de guerra y su triste destino. Aunque la mayoría de los soldados japoneses fueron alentados a luchar hasta la muerte y llevar a sus enemigos a la tumba con ellos, no todos perecieron de esa manera. Muchos soldados fueron capturados por los aliados como prisioneros de guerra y enfrentaron diferentes destinos, dependiendo de quiénes fueran sus captores. Aquellos que lo pasaron peor fueron los capturados al final de la guerra por el Ejército Rojo Soviético. A medida que la derrota del Imperio japonés se volvía inevitable, los soviéticos decidieron declarar la guerra y ocupar Manchuria. Durante estas feroces batallas, capturaron a unos 600.000 soldados japoneses. Posteriormente fueron enviados a Siberia, donde vivieron en campos de trabajo y enfrentaron condiciones terribles y trabajo agotador. Estos hombres fueron tratados brutalmente, soportando trabajos forzados y condiciones inhumanas.
Lamentablemente, se estima que alrededor de 60.000 de ellos murieron como resultado, y la mayoría no regresó a Japón hasta la década de 1950. Sin embargo, los soldados capturados por los aliados occidentales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, enfrentaron un destino notablemente diferente. Las condiciones en su cautiverio eran a menudo mejores y más humanas, y finalmente regresaron a casa mucho antes que aquellos en manos soviéticas, la mayoría de ellos para 1947. Aún así, no todos los soldados se salvaron de problemas con el fin de la guerra. Muchos de los oficiales de alto rango enfrentaron largos años de juicios y encarcelamiento, ya que fueron acusados de crímenes de guerra. Durante la guerra, el ejército de Japón cometió terribles crímenes de guerra, en particular en China y en todo el sudeste asiático. Estos oficiales fueron juzgados en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que se celebró en Tokio entre 1946 y 1948. Ahora tenían que responder por atrocidades como la Marcha de la Muerte de Batán y la masacre de Nankín. Al final, muchos oficiales responsables fueron condenados a muerte o a penas de prisión muy largas. Para ellos, la repatriación no era una opción. Los guerreros del antiguo Japón, los rezagados que no se rendían. Aún así, uno de los aspectos más famosos de la experiencia de los soldados japoneses en la posguerra fueron los rezagados. Estos eran los soldados que se negaron a reconocer la rendición del glorioso imperio japonés. En lugar de eso, estos hombres continuaron luchando desde las sombras sin aceptar que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Estaban escondidos en las zonas remotas del sudeste asiático, en muchos casos completamente ajenos a que la guerra había terminado. Generalmente estacionados en las áreas más remotas del Pacífico, estos soldados tenían poca o ninguna comunicación con el mando central del ejército, y muchos de ellos tenían órdenes de nunca rendirse ante el enemigo. Debido a estas circunstancias, los rezagados japoneses creían que la guerra aún continuaba y que el imperio japonés aún seguía en pie. Tanto es así que continuaron luchando décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Resistieron la rendición, continuaron con sus tareas y deberes habituales de guerra, y nunca flaquearon en su lealtad al emperador japonés. Sus experiencias son un ejemplo ideal para comprender la mentalidad del soldado japonés en esta era y la inmensidad del Pacífico y el aislamiento de algunos de sus rincones. La tradición del código de conducta del Bushido es la clave de por qué tantos soldados japoneses simplemente se negaron a rendirse. La lealtad y el honor eran valores muy apreciados entre estos guerreros, y todos los hombres alistados compartían un estricto código de conducta. Para ellos, el sacrificio por el emperador y la patria era el mayor logro que se podía alcanzar. Por supuesto, esto significaba que rendirse al enemigo era la máxima deshonra, un destino peor que la muerte. Al rendirse, el soldado fallaría a su país, a su familia y a todos sus camaradas. Estas creencias, junto con el aislamiento y la estación remota de algunos de los soldados, hacían que la derrota de Japón simplemente pareciera imposible, un hecho que se negaban a aceptar. Para entender a los rezagados japoneses, primero debemos comprender su lugar en el teatro de guerra del Pacífico. Muchos de estos hombres estaban estacionados en las islas más remotas del Océano Pacífico, ocupadas por Japón al principio de la guerra. Sin embargo, estas islas estaban dispersas a grandes distancias, lo que significaba que la comunicación entre ellas era pobre y lenta. Esto fue especialmente cierto hacia el final de la guerra, cuando los aliados avanzaron rápidamente, cortando la comunicación de muchas islas con el alto mando. Y a medida que los aliados iban capturando una isla tras otra, muchas pequeñas guarniciones japonesas eran pasadas por alto sin saberlo. Posteriormente perdieron todas las formas de comunicación con su mando, quedando completamente aisladas. Viviendo en selvas remotas y tierras salvajes, estos soldados japoneses no tenían idea de que su mando ya no existía y que la guerra estaba decididamente perdida. Y así continuaron luchando. Por la gloria del sol naciente, la guerra personal de Hiroo Onoda. Uno de los casos más destacados de los rezagados japoneses de la posguerra fue el del teniente Hiroo Onoda, quien continuó luchando mucho después de que la guerra terminó. Era un oficial de inteligencia estacionado en la isla de Lubang en Filipinas,
Este hombre encarnaba la devoción y el adoctrinamiento de los soldados japoneses. Tan leal era al emperador que libró la guerra contra sus enemigos durante casi 30 años y vivió para contarlo. Durante la guerra formaba parte de una pequeña unidad que estaba estacionada en la isla de Lubang. Como la mayoría de los otros soldados en ese momento recibió la orden de nunca rendirse y de no quitarse la vida, sino de luchar ferozmente contra el enemigo, Hiroo Onoda tomó esta orden con gran dedicación. Cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla y la capturaron tras feroces combates a principios de 1945, muchos soldados fueron capturados. Onoda, sin embargo, se negó a caer en manos del enemigo. Con la orden de hostigar al enemigo y sabotear sus esfuerzos, se retiró a la densa jungla de la isla junto con 3 de sus camaradas. Con suministros moderados y municiones que podían llevar, estaban convencidos de que podrían luchar contra el enemigo desde las sombras, y así se escondieron. Pronto, sin embargo, la guerra terminó, pero Onoda y sus hombres no lo sabían, ya que estaban escondidos en la jungla. Sin embargo, los aliados lanzaron folletos en toda la isla, en los que se afirmaba que la guerra había terminado y que todo combate había cesado. Pensando que se trataba de un engaño del enemigo, Onoda y sus hombres ignoraron el mensaje. Estaban convencidos de que era un truco estadounidense para atraerlos fuera de su escondite. Esto continuó durante muchos años. Se lanzaron más folletos e incluso los familiares les enviaron cartas y fotos instándolos a rendirse. Los hombres se negaron repetidamente, siempre sospechando de un engaño enemigo. Y así, estos soldados libraron una guerra que había terminado hacía mucho tiempo. Desde la jungla, sabotearon a los aldeanos que vivían en la isla, considerándolos el enemigo. Quemaron sus reservas de arroz, robaron suministros e incluso se enfrentaron en escaramuzas con los aldeanos armados o la policía. Todo en nombre del emperador japonés. Sin embargo, con los años, los otros hombres murieron, la mayoría de las veces por heridas sufridas en estas escaramuzas esporádicas. Para principios de la década de 1970, Hiroo Onoda era el único miembro superviviente de su grupo y continuó librando una guerra de guerrillas. Sin embargo, en 1974, este soldado solitario fue descubierto por un viajero japonés, Norio Suzuki. Suzuki llegó a la isla de Lubang específicamente para encontrar a este rezagado, y lo hizo tras una larga y ardua búsqueda. Para su sorpresa, encontró a un hombre atrapado en el tiempo. Hiroo Onoda aún poseía un fusil Arisaka tipo 99 en funcionamiento, mucha munición, un daga tradicional, y todavía vestía el uniforme del ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial que se le había asignado. Pero incluso después de encontrarse con este compatriota, Onoda se negó a creer que la guerra había terminado. Sin embargo, dio una condición. Si su antiguo oficial al mando, el mayor Yoshimi Taniguchi, le daba la orden y lo relevaba de sus funciones, entonces saldría de su escondite. Posteriormente, las autoridades lograron localizar a Taniguchi, quien ahora era un simple librero. El hombre voló a la isla de Lubang, localizó nuevamente a Onoda y le dio formalmente la orden de cesar todas las actividades de combate y regresar a casa. Y así fue como el 9 de marzo de 1974, Hiroo Onoda salió de la jungla. Después de haber estado oculto durante 28 años, 6 meses y 8 días, 10.416 días, después de la rendición de Japón en 1945. Al regresar a Japón, descubrió que era una nación completamente transformada, casi extraña para él, pero aún así fue aclamado como un héroe nacional, y su historia obtuvo una amplia atención mediática. El último samurái, el guerrero de las sombras de Guam. Sin embargo, Onoda no fue el último de los rezagados japoneses, porque incluso cuando este hombre se rindió, otros soldados japoneses aún libraban su guerra décadas después de que terminara. Uno de esos hombres fue Shoichi Yokoi, un soldado japonés que estaba estacionado en la isla de Guam. Fue uno de los últimos 3 rezagados, sobreviviendo en el escondite durante 28 años después del fin de la guerra. Con el rango de cabo, formaba parte de la guarnición japonesa estacionada en la isla de Guam. En 1944, las fuerzas estadounidenses invadieron y ganaron una dura batalla. Pero Yokoi huyó, al igual que lo hizo Hiroo Onoda en 1945.
Con un grupo de 9 soldados, se internó en las profundas selvas de Guam, decidiendo no rendirse y llevar a cabo una guerra de guerrillas por su nación. Sin embargo, pronto los hombres se separaron para ser menos visibles. Con el tiempo, solo Yokoi permaneció en Guam, ya que los demás soldados o se rindieron o murieron. Y así, Yokoi vivió solo durante años, negándose a rendirse. Sin embargo, no llevó a cabo acciones de guerrilla como Onoda. En su lugar, simplemente se escondió, viviendo en aislamiento y utilizando sus habilidades de supervivencia. Recolectaba comida, vivía en un complejo de túneles subterráneos y se movía durante la noche. Sin embargo, en 1972 fue descubierto accidentalmente por un grupo de pescadores. Temiendo por su vida, intentó luchar contra ellos, pero fue rápidamente dominado y llevado ante las autoridades locales. Se dieron cuenta de que era un rezagado japonés y concluyeron que estaba en buen estado de salud en general. Yokoi les dijo que sabía que la guerra había terminado desde 1952, pero tenía miedo de salir de su escondite. Su explicación fue simple. A los soldados japoneses se nos dijo que preferiríamos la muerte antes que la vergüenza de ser capturados con vida. En 1972, Shoichi Yokoi regresó a su patria después de casi 30 años. Lo primero que dijo a la prensa reunida fue una frase sombría: «Es con mucha vergüenza que regreso». Estaba verdaderamente avergonzado, ya que el viejo adoctrinamiento aún permanecía en él. Su historia se convirtió en un símbolo duradero de la lealtad inquebrantable de los soldados japoneses. Más tarde, Shoichi Yokoi tuvo la oportunidad de visitar los terrenos del Palacio Imperial, donde exclamó: «Sus Majestades, he regresado a casa. Lamento profundamente no haber podido serviros bien. El mundo ciertamente ha cambiado, pero mi determinación de serviros nunca cambiará». Hasta el final de su vida, Yokoi expresó un profundo arrepentimiento y tristeza por no haber podido luchar hasta el final. El último rezagado japonés fue Teruo Nakamura, quien fue descubierto en 1974 en la isla de Morotai, en Indonesia. Aunque era un soldado japonés, Nakamura no era étnicamente japonés, sino un nativo de Taiwán. Su campamento en las remotas selvas de Morotai fue encontrado por casualidad desde el aire y pronto fue capturado. Viviendo en total aislamiento durante casi 30 años, Nakamura había perdido su conocimiento del idioma japonés. Posteriormente, fue repatriado a su tierra natal en Taiwán, donde murió solo 3 años después. Forjados de nuevo por la guerra, el rostro del Japón cambiado. Sin embargo, los soldados que regresaron a su patria a tiempo encontraron que había cambiado por completo. Devastado por la guerra y marcado por ideales en cambio, Japón entraba en una nueva era. Una era de reconstrucción de todo su carácter, y el papel de los antiguos soldados en esta nueva era muy complejo. Algunos lograron reunirse con sus familias y volver a una vida civil relativamente normal. Otros, sin embargo, lucharon. Esto se debió a que el nuevo gobierno japonés priorizaba la recuperación económica y el establecimiento de una sociedad pacífica y democrática. En un entorno así, muchos de los exsoldados se sintieron marginados. Después de las terribles experiencias de la Segunda Guerra Mundial, Japón se convertía ahora en una nación pacifista, especialmente bajo la supervisión de los aliados. Renunciaron por completo a la guerra y el ejército fue completamente desmantelado. La mayoría de los exsoldados no podía aceptar la nueva dirección que tomaba la nación, ya que muchos aún se adherían a las viejas costumbres que conocían. Además, había un gran número de veteranos que regresaron a casa y las pensiones del gobierno y los beneficios para veteranos no eran suficientes para proporcionarles una vida normal. Por supuesto, Japón estaba cambiando rápidamente y en muchos sentidos era totalmente diferente del que los soldados dejaron al comenzar la guerra. Este cambio creó una gran brecha generacional entre los viejos y los jóvenes japoneses. Debido a esto, muchos soldados japoneses se sentían alienados de su patria, lo que les dejaba sentimientos de tristeza, nostalgia y marginación. Además, estos hombres sentían un odio profundo y arraigado hacia los ocupantes aliados, especialmente los estadounidenses, sus antiguos enemigos. Sentían que los rápidos cambios en la sociedad japonesa y su alejamiento de los antiguos valores tradicionales se debían a la influencia estadounidense. Debido a todo esto, en muchos aspectos,
Los soldados japoneses en el Japón de la posguerra eran hombres cansados y rotos que necesitaban desesperadamente ayuda. Para muchos de ellos, la experiencia de la guerra fue brutal, marcada por la muerte, el miedo y las cargas suicidas descontroladas. Todo esto les pasó una gran factura psicológica. A su vez, muchos sufrieron de trastorno de estrés postraumático. En ese momento se sabía muy poco sobre esta condición y los soldados tuvieron que vivir con ella, a menudo sin ayuda ni asesoramiento. Como resultado, muchos veteranos recurrieron al alcoholismo o se retiraron completamente de la sociedad, viviendo vidas aisladas y solitarias. Para ellos, el trauma de la guerra perduró durante décadas después de su fin. El lado oscuro de la guerra. Pruebas y tribulaciones del ejército japonés. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial sacó lo peor de todos los combatientes, incluidos los soldados japoneses. Durante la guerra, se cometieron muchas atrocidades por parte de los japoneses en toda Asia y el Pacífico. Debido a esto, los años posteriores a la guerra en Japón también estuvieron marcados por los juicios de soldados y oficiales japoneses, y sus terribles crímenes fueron expuestos al público. Después de que la guerra terminó, los aliados se apresuraron a establecer el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Estos juicios se llevaron a cabo en Tokio y a menudo se comparaban con los más conocidos juicios de Nuremberg en Europa. Comenzaron en 1946 y duraron hasta 1948, con un total de 28 líderes militares y políticos japoneses acusados. Entre ellos se incluían figuras importantes de la época, como el primer ministro Hideki Tojo, una figura clave en las políticas expansionistas de Japón. Los juicios fueron conocidos por arrojar luz sobre algunos aspectos oscuros de la cultura japonesa y sus crímenes brutales contra inocentes en las naciones ocupadas. Los crímenes fueron una combinación de la rígida doctrina militar de Japón, su nacionalismo y las ideologías de superioridad racial. Probablemente el crimen de guerra más infame de la Segunda Guerra Mundial fue la masacre de Nankín, cometida por soldados japoneses en 1937. Después de que la ciudad china de Nankín fuera capturada, las tropas japonesas comenzaron una brutal campaña de violencia contra la población civil. En el transcurso de 6 semanas tras la captura, las tropas japonesas mataron entre 200.000 y 300.000 personas, incluidos civiles y prisioneros de guerra. Además, cometieron innumerables violaciones contra mujeres civiles. La ciudad de Nankín fue saqueada e incendiada, y muchas partes de la ciudad quedaron reducidas a escombros. No hace falta decir que estos eventos conmocionaron al mundo y cimentaron la reputación de los soldados japoneses como verdaderamente despiadados. Otros crímenes incluyeron el sistema de mujeres de consuelo, en el cual el ejército imperial secuestró en secreto a miles de mujeres de las naciones ocupadas, las coaccionó y obligó a trabajar en burdeles militares. Allí se convirtieron en esclavas sexuales para los soldados y oficiales del ejército japonés. Todo esto afectó negativamente a los soldados japoneses comunes en los años de posguerra, ya que se sumaba a su ya estigmatizada reputación. No solo tenían que lidiar con la vergüenza de la derrota y la pérdida de sus valores tradicionales, sino que también eran vistos como criminales y asesinos despiadados. El resurgimiento del Sol del Este, Japón en la era moderna. Aún así, jugaron un papel importante en el resurgimiento del Japón devastado. De hecho, muchos exsoldados fueron fundamentales en el auge económico de Japón que ocurrió en los años de posguerra. Por ejemplo, muchos soldados se convirtieron en emprendedores, fundando pequeñas empresas o uniéndose al creciente sector corporativo en Tokio. Con una amplia experiencia en roles de liderazgo durante la guerra, utilizaron con éxito esta experiencia para lograr grandes resultados en los esfuerzos de la posguerra. Además, la red estrechamente unida de veteranos y antiguos compañeros de armas permitió muchas conexiones comerciales, lo que permitió a los exsoldados aprovechar las relaciones que habían forjado durante la guerra. Con todo esto, el ascenso de los veteranos en el mundo empresarial de Japón contribuyó en gran medida a la rápida reconstrucción de la nación devastada por la guerra. En un tiempo récord, Japón emergió como una potencia económica recuperada. Para la década de 1960, la nación estaba en camino de convertirse en la segunda economía más grande del mundo, y los exsoldados tuvieron un papel considerable en ese proceso. Sin embargo,
En los años de posguerra, el legado de los soldados y sus esfuerzos durante la guerra fueron recibidos con sentimientos complejos y mixtos. Su papel en la guerra y el abrumador sentimiento de culpa de la nación crearon una relación complicada. Uno de los aspectos más controvertidos de esta experiencia de posguerra y el recuerdo de la guerra fue el santuario Yasukuni en Tokio. Allí se conmemoraron las almas de los caídos de Japón en varias guerras pasadas, incluida la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los nombres incluidos en el santuario también incluían a criminales de guerra condenados. Esto generó una controversia significativa y se convirtió en un símbolo de la problemática relación de Japón con su pasado bélico. No obstante, el santuario Yasukuni era un lugar donde el pueblo japonés podía honrar a sus muertos, a todos aquellos que cayeron por su patria. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados japoneses sobrevivientes visitaron el lugar, rindiendo homenaje a sus compañeros que nunca regresaron de los teatros de guerra. En las décadas posteriores a la guerra, Japón ha hecho esfuerzos por reconciliarse con sus antiguos enemigos y los países que ocupó. Estos esfuerzos han incluido disculpas formales de los líderes japoneses, así como compensaciones para algunas de las víctimas de las acciones bélicas de Japón. Sin embargo, estos gestos no siempre han sido suficientes para sanar las heridas del pasado, particularmente en países como China y Corea del Sur, donde los recuerdos de las atrocidades japonesas permanecen profundamente arraigados. Dentro de Japón, la memoria de la guerra también ha sido un tema controvertido, con diferentes facciones que abogan por distintas interpretaciones de las acciones bélicas de Japón. Mientras algunos han buscado enfatizar el victimismo de Japón en la guerra, particularmente en relación con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, otros han pedido un mayor reconocimiento de la responsabilidad de Japón por el sufrimiento que causó en Asia. Servidores del emperador, el destino de un simple soldado. En última instancia, el soldado japonés común soportó un destino duro que reflejaba los peores aspectos de la Segunda Guerra Mundial. El Teatro del Pacífico, donde Japón fue el principal combatiente, se destacó por la ferocidad y brutalidad que los hombres tuvieron que soportar. Y a través de este torbellino de guerra, el soldado japonés surgió como un trágico antihéroe, devoto, honorable, feroz e implacable. Tanto es así que muchos soldados aliados aprendieron a admirar a estos hombres y su inquebrantable lealtad al emperador, reconociendo que eran un enemigo duro que nunca se rendiría. Y sin embargo, toda esta devoción y honor resultó ser en vano. El Japón de los años de posguerra ya no los reconocía, así que el soldado japonés regresó, golpeado y ensangrentado, a un hogar que se levantaba de las ruinas, nuevo y extraño. Lejos quedaron los días del Bushido, del imperio del sol naciente y de la veneración hacia el único y supremo emperador. Lo que quedaba eran hombres magullados, con sus mentes y almas llenas de los horrores de la guerra, que no tenían hogar ni lugar en el cual encajar. Sus recuerdos eran todo lo que les quedaba para conectarlos con el pasado.